Hoy vamos a trabajar sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones los trabajamos cuando en un ejercicio planteamos dos o más ecuaciones. Lo más normal en los ejercicios que nos van a aparecer son ecuaciones de 2 por 2, es decir, son sistemas de ecuaciones de 2 por 2, es decir, dos ecuaciones por dos incógnitas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, la edad de Fernando es el triple de la de Lucía y hace 5 años era el cuádruple. La ecuación que relaciona los años que tiene Lucía es. Entonces, finalmente lo que va a pasar con los sistemas de ecuaciones es que vamos a plantear dos o más ecuaciones y vamos a hacer alguna estrategia para lograr que terminemos con una sola ecuación. En este caso nos están diciendo solamente una ecuación que relacione los años que tiene Lucía. Entonces, vamos a ver. Vamos a nombrar a la edad que tiene Fernando como F. Y vamos a nombrar como L la edad de Lucía. Pero recordemos que finalmente me tiene que quedar solamente una ecuación con L, porque eso es lo que me están pidiendo. Entonces miremos acá, dice, la edad que tiene Fernando es el triple de la de Lucía. Y ahí podemos parar. Hasta aquí hay una ecuación, ¿sí? Que escribimos, la edad de Fernando es el triple de la de Lucía. O sea, F es 3 veces L. Y aquí tenemos otra. Dice, hace 5 años era el cuádruple. Entonces, hace 5 años la edad de Fernando era 4 veces la de Lucía. Eso es lo que me dicen ahí. Entonces, hace 5 años, Fernando tenía la edad que tiene hoy menos 5. Y eso era igual a 4 veces la edad que tenía Lucía hace 5 años. Es decir, L menos 5. ¿Sí? Ahí tenemos dos ecuaciones. Eso es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Podemos hacer varias cosas o varias estrategias. Hay distintos métodos para convertir esas dos ecuaciones en una sola que tenga solo la de Lucía. En esta situación que tenemos hay un método intuitivo, ¿cierto? Y es este. Si en esta ecuación me están diciendo que F es lo mismo que 3L, yo podría venir aquí y en vez de F escribir 3L, así. Y ahí tengo lo que me están pidiendo. Tengo una ecuación que tiene solamente L, es decir, una ecuación que relaciona los años que tiene Lucía. La variable F ha desaparecido con esto. Eso que acabamos de hacer es uno de los métodos para solucionar sistemas de ecuaciones. Es un método muy usado. Se llama sustitución. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esos métodos para hacerlo. Uno puede elegir cualquiera. Dependiendo de las ecuaciones, hay unos que sirven más, pues que hacen que todo sea más rápido, más fácil, y hay otros, pues en algunas ocasiones sirve uno, en algunas ocasiones sirve otro. Sin embargo, podríamos casarnos con un solo método y utilizarlo siempre. Aquí yo les voy a mostrar 3 métodos para resolver. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones. Si lo fuéramos a hacer por sustitución, fíjense que, por ejemplo, si las ecuaciones están planteadas de esta manera como las vemos acá, pues el método de sustitución no es como el mejor. ¿Por qué? Devolvámonos acá. Fíjense que acá F ya estaba despejada y entonces podía sustituirse acá fácilmente. Pero en esta no hay ninguna de las variables despejada. Es decir, cuando nosotros tenemos este caso, no es como tan buena idea utilizar sustitución. ¿Por qué? Porque nos tocaría hacer como un paso de más. ¿Cuál es el paso? Pues tenemos que despejar alguna de las dos variables. Despejamos la que no vayamos a necesitar, ¿cierto? Si a mí me están preguntando
por X despejo Y, y si me están preguntando por Y, despejo X. Como en este caso no me están preguntando por ninguna, pues particularmente, pues despejo la que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, de 1 voy a despejar X, ¿sí? Me va a quedar menos X a este lado, y por este otro lado voy a tener menos 2Y menos 4, ¿sí? Y ahora voy a cambiar de signo a todo, multiplicando por menos 1, me queda X igual a 2Y más 4, ¿sí? Aquí, ya teniendo despejada X, pues voy a meter eso que es X acá. Es decir, voy a escribir Y más 2X. Pero entonces digo 2 y pongo aquí lo que es X. Por eso se llama sustitución. O sea, ya puse Y, puse 2, puse la X y me falta este pedacito. Menos 3 igual a 0. Lo que acabamos de hacer es sustituir esto que es X, lo pusimos acá. Y ya de ahí, pues tenemos una sola ecuación con una sola incógnita. Lo que nos faltaría sería despejar. Aquí voy a multiplicar este por este y este por este. Me quedaría 4Y más 8 menos 3 igual 0. Aquí me queda Y más 4Y, me queda 5Y. Y esto aquí me queda 8 menos 3 da 5. Y lo paso al otro lado, me da menos 5. Y finalmente, este 5 pasa a dividir acá. Y me queda Y igual a menos 1. Teniendo Y, pues podemos hallar X reemplazándola en esta ecuación, ¿cierto? Pero por ahora vamos a concentrarnos en trabajar sistemas de ecuaciones, es decir, cómo solucionar sistemas de ecuaciones. Ya vimos el primer método, que se llama sustitución. Hay otro método que se llama igualación, que como su nombre lo dice, se trata de tener la misma variable despejada en dos ecuaciones e igualar, ¿sí? En este caso, por la forma en que están puestas las ecuaciones, pues no sería un buen método porque nos va a quitar más tiempo. Tenemos que despejar en las dos. Sin embargo, lo vamos a trabajar para que ustedes vean cómo utilizar este método. Entonces, vamos a despejar la X, ¿cierto? De la ecuación 1. Como ya lo hicimos acá, pues no vamos a repetir. Voy a escribir lo mismo. Lo mismo que encontramos ahora. Y vamos a hacerlo también con la segunda ecuación. Vamos a despejar X. Me quedaría 2X menos 3. Perdón. Me quedaría 2X para dejarla solita ya. Y vamos a pasar este término y este término para el otro lado. Me quedaría menos Y más 3. Y luego ese 2 pasa a dividir. Menos Y más 3 y todo dividido 2. Ahora, finalmente, como tenemos que esto es X y esto es X, entonces si X es igual a 2Y más 4 y si X también es igual a menos Y más 3 dividido 2, entonces podemos decir que 2Y más 4 y menos Y más 3 dividido 2 son la misma cosa. Entonces vamos a escribirlo aquí. Ay, perdón. Ahí. Ahí está. 2Y más 4 es lo mismo que menos Y más 3 dividido 2. Y vamos a despejar a Y de ahí. Entonces pasa este 2, lo voy a pasar a multiplicar acá.
Y por acá me quedaría menos y más 3. Multiplico. Me queda 4y más 8 igual a menos y más 3. Esta menos y la voy a traer para este lado, me da 4y más y. Y ese 8 lo voy a pasar para el otro lado. Me quedaría más 3 menos 8. Entonces finalmente tendría 5y igual a menos 5, que es exactamente lo mismo que habíamos tenido acá. O sea, llegamos a la misma cosa. Que y es igual a menos 1. Fíjense que aquí tuvimos que hacer más proceso porque nos tocaba despejar en las dos y luego igualar. Sin embargo, este método es muy bueno si por alguna razón ya nos encontramos con las ecuaciones de esa manera, con las ecuaciones en las que por lo menos una de las dos está despejada o las dos están despejadas y nada más nos toca igualar, ahí el método sería muy bueno. Y finalmente tenemos el método de reducción, que es el más recomendado cuando las ecuaciones se encuentran de esa manera. ¿Cómo están las ecuaciones en este momento? Están como y debajo de y, x debajo de x, el término independiente debajo del término independiente. Cuando las ecuaciones se encuentran de esa manera, pues este método es como el más eficiente. Vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es sumar esas dos ecuaciones de tal manera que una de las dos incógnitas se vaya, se elimine. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, si yo quiero que se elimine la x, podría multiplicar esta por 2, porque al multiplicarla por 2, aquí me va a quedar menos 2x, que al sumar con más 2x me va a dar 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Cuando yo multiplico por 2, me queda 2 por 2, 4y, menos 2x y más 8, igual a 0. Y esta pues la dejo exactamente igual como la tengo. Y ahora procedo a sumar estas dos ecuaciones. 4y más y me da 5y. Menos 2x más 2x me da 0. Ahí se fue. Y más 8 menos 3 me da más 5. Y eso igual a 0, porque 0 más 0 da 0. Y finalmente entonces tengo 5y igual a menos 5, o sea, llegamos a lo mismo que llegamos acá, lo mismo que llegamos acá, pero llegamos de una forma muchísimo más rápida. Entonces, miramos que si aprendemos todos los métodos para el sistema de ecuaciones, podemos elegir, dependiendo de cómo estén planteadas esas ecuaciones, cuál sistema pues nos favorece más. Si las ecuaciones están para el método de sustitución, debería haber una de las dos despejada. Si una de las dos está despejada, pues aplico sustitución muy fácil. En igualación, si en las dos ecuaciones está despejada la misma variable, solo sería igualar y nos queda mucho más rápido este trabajo. Y en reducción, si tenemos las variables como organizadas una debajo de otra, o que sea fácil pues organizarla una debajo de otra para que se pueda trabajar como lo que acabamos de ver. Sin embargo, todos los métodos, como ya acabamos de ver, sirven para cualquier tipo de ecuaciones. Así que si uno dice, no, a mí el método que me gusta es sustitución y siempre lo voy a utilizar, pues es una decisión muy personal. Vamos a ver ejemplos para aplicar estos métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Recuerden que esto lo aplicamos cuando tenemos dos o más ecuaciones. Si tuviéramos una sola ecuación, pues no es necesario aplicar sistemas de ecuaciones, porque el objetivo del sistema de ecuaciones es llevar las ecuaciones que tenemos a una sola ecuación. Miremos este entonces. Dice, Pepita tiene 5 años menos que el triple de la edad de su gato. Entonces,
edad de Pepita y vamos a llamar G a la edad del gato. Entonces dice que Pepita tiene 5 años menos que el triple de la edad de su gato. Entonces, ¿cómo planteamos una ecuación? Para que la edad de Pepita sea igual a 3 veces la edad del gato, tendríamos que sumarle a Pepita 5 años, porque dice que Pepita tiene 5 menos que el triple. Pero si le ponemos más, entonces tiene la misma cantidad que el triple de su gato. Luego dice, si la suma de las edades es 23, la expresión que permitirá determinar la edad del gato. Entonces, aquí tenemos otra ecuación. Si la suma de las edades es 23, entonces vamos a poner P más G igual a 23. Tenemos dos ecuaciones, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que determinar la edad del gato, ¿sí? Para eso sería bueno despejar P y reemplazarla para que P desaparezca y me quede nada más G. Si está fácil despejar G, lo hacemos. Miremos que sí. De aquí yo podría decir que P es igual a 3G menos 5, ¿sí? Y esto que es P lo vamos a reemplazar acá por el método de sustitución. Y aquí ya tenemos una ecuación que relaciona la edad del gato. Si quisiéramos, podemos seguir desarrollándola para hallar cuántos años tiene el gato. Sin embargo, el ejercicio solamente me pedía una expresión que permitiera determinar la edad del gato. Y esa es la expresión. Vamos a otra. Dice, Diana tiene 100 animales, entre caballos y vacas. Si se duplican los caballos y se triplican las vacas, en total serían 260 animales. Haya el número de caballos que tiene Diana. Entonces vamos a identificar las ecuaciones. Aquí dice, tiene 100 animales entre caballos y vacas. Ahí hay una primera ecuación. Vamos a definir. C va a ser el número de caballos y V va a ser el número de vacas. Y vamos a decir entonces que caballos más vacas es igual a 100. Luego dice, si se duplican los caballos y se triplican las vacas, en total serían 260 animales. Es decir, si ya no fuera C, sino 2C, se duplican los caballos y se triplican las vacas, en total serían 260. ¿Sí? Entonces, fíjense que como están planteadas las ecuaciones, el método que más nos sirve, el que es más rápido, nos va a permitir encontrar el resultado, es el de reducción. Miren la C debajo de la C, la V debajo de la V, el término independiente bajo el término independiente. Entonces, vamos a hacerlo así. Para esto, debemos hacer que una de las dos variables se elimine. Entonces, voy a una opción que tengo, nos están pidiendo los caballos. O sea que me serviría más hacer que la que se elimine sea la V, para que me quede la C que es la, de una vez, que es la que me están pidiendo. Entonces voy a multiplicar por menos 3. Voy a multiplicar esta ecuación por menos 3. Me quedaría menos 3C menos 3V igual
a menos 300, ¿sí? Y aquí me queda 2c más 3b igual a 260. Vamos a sumar esas dos ecuaciones. Aquí me queda menos c. Esta se va, quedaría 0. Y por acá me queda menos 40. Si multiplico por menos 1 a ambos lados, me queda que el número de caballos es 40 y llegamos muy rápidamente a la respuesta. Hubiéramos podido hallar vacas también, porque igual teniendo la una ya sabemos la otra, porque el total de animales es 100. Si sabemos que los caballos son 40, pues las vacas son 60. Entonces, si por el otro lado hubiéramos hallado primero las vacas y hubiéramos sabido que las vacas eran 60, pues rápidamente podríamos contestar esta pregunta y decir que los caballos son 40. Vamos a hacer otro. En este dice, en un parqueadero hay 110 vehículos entre autos y motos. Ahí hay una ecuación. Hasta ahí. Luego dice, si la cantidad de ruedas suman 360, las motos que hay en el parqueadero son. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos. Entonces, A es el número de autos, M es el número de motos, ¿sí? Y me dicen que los autos más las motos son 110, ¿sí? Y luego me dicen entonces que las ruedas suman 360, pero ¿cómo podríamos contar las ruedas en términos de A y de M? Es decir, en términos de autos y de motos, que son las variables con las que estamos trabajando. Podríamos decir, cada auto tiene 4 ruedas y cada moto tiene 2 ruedas. Entonces podríamos decir que 4 por la cantidad de autos más 2 por la cantidad de motos es igual a 360. Vamos a ponerlo así. 4 por A más 2 por M es igual a 360. ¿Sí? Fíjense que me están preguntando por las motos, ¿sí? Y fíjense también que en las ecuaciones me quedaron, como en el ejercicio anterior, una debajo de otra, así que el método de reducción para este caso es el que mejor aplica. Lo que vamos a hacer es, como queremos que desaparezca autos para poder despejar motos, vamos a multiplicar por menos 4 esta ecuación. O sea, que me quedaría menos 4A menos 4M igual a 110 por menos 4, quedaría menos 440. Y aquí ponemos la otra ecuación intacta. Y vamos a hacer esto. Entonces, menos 4A más 4A daría 0, que era lo que queríamos. Menos 4M más 2M da menos 2M. Y menos 440 más 360 tienen signos contrarios, los vamos a restar y me daría 80 menos 80. ¿Sí? Ahora vamos a multiplicar por menos 1 para que se vayan, para que los dos signos me queden positivos y ese 2 lo voy a pasar a dividir. Me queda que la cantidad de motos es 40. Esa sería la respuesta correcta. Miremos este otro. Dice, un motociclista observa que un quinto de lo que ha recorrido equivale a los 3/5 de lo que le falta por recorrer. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido hasta el momento si la distancia del todo el recorrido son 12 kilómetros? Volvamos a leer, a ver dónde es que están las ecuaciones. Dice, un motociclista observa que un quinto de lo que ha recorrido
equivale a los 3/5 de lo que le falta por recorrer. Y luego me dicen cuántos kilómetros habrá recorrido hasta el momento si la distancia de todo el recorrido son 12 kilómetros. Es decir, supongamos que este es el recorrido de 12 kilómetros. Hay una distancia que el motociclista ya ha recorrido. La podemos llamar R, ¿sí? Y hay una distancia que al motociclista le falta por recorrer. La podemos llamar FR, lo que le falta por recorrer. Pero todo el recorrido es de 12. Ahí podríamos plantear una ecuación. Podríamos decir que R más FR es igual a 12 kilómetros. Definamos por aquí para que no olvidemos que R es la distancia recorrida y que FR es la distancia que le falta por recorrer. ¿Listo? Entonces, tenemos esta primera ecuación. Pero recuerden, si uno tiene dos incógnitas, pues va a necesitar dos ecuaciones para que el sistema pueda tener solución. Solo en casos muy especiales esto no se cumple. Vamos a mirar, aquí ya utilizamos esta parte y de aquí sacamos esta ecuación. Miremos esto, de aquí podemos sacar otra ecuación. Volvamos a leer. Dice, un motociclista observa que 1/5 de lo que ha recorrido equivale, es decir, aquí está la ecuación, equivale a los 3/5 de lo que le falta por recorrer. Es decir, 1/5 de lo que ha recorrido equivale a 3/5 de lo que le falta por recorrer. ¿Sí? Y ya tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas, es decir, vamos a ir a resolver este sistema. Entonces, lo primero que podemos hacer es como quitar estos denominadores porque los dos están en quintos y va a pasar que cuando yo pase este 5 a multiplicar allá, fíjense lo que va a pasar. 3 por 5 sobre 5 y 5 dividido 5 es 1. O sea que finalmente lo que tengo es que R es 3 veces FR. Entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación. Fíjense la forma en que están las ecuaciones. Una de las dos ecuaciones tiene una de las variables despejada. Entonces, en este caso, es más eficiente si solucionamos nuestro sistema por el método sustitución. Entonces, voy a volver a escribir por acá para que me queden juntas. R más FR igual a 12 y R igual a 3FR. Lo que voy a hacer es que aquí, como R ya sabemos cuánto es, vengo y la reemplazo acá y me queda. En vez de R voy a poner 3FR más FR igual a 12. O sea, sustituí lo que era R por 3FR y puse el resto de la ecuación igualita. Ese es el método de sustitución. Sumamos 3FR más FR da 4FR igual a 12. Este 4 va a venir a dividir. Quiere decir que lo que le falta por recorrer son 3 kilómetros. Nos preguntaban cuántos kilómetros habrá recorrido. Entonces, si le faltan por recorrer 3 kilómetros y en total eran 12, los kilómetros que ha recorrido son 9.
Miremos este otro ejercicio. Hallan un número de 3 cifras, sabiendo que la suma de sus cifras es 11, que la suma de la primera y la tercera cifra es 5 y que la suma de la segunda cifra es el doble de la tercera. Entonces, lo que me están diciendo es que hay un número, digamos el número ABC, sería la primera cifra A, la segunda cifra B, la tercera cifra C, y que me dice la suma de sus cifras es 11. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Luego dice que la suma de la primera y la tercera cifra es 5. Y luego dice que la segunda cifra es el doble de la tercera. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un sistema en el que tenemos 3 ecuaciones y podríamos empezar a usar, digamos, el método, alguno de los métodos que conocemos para resolverlos. Sin embargo, no podemos perder nuestro sentido común y fíjense que esto lo podemos resolver así, ahí encimita. Dice que A más C es 5, o sea, esta más esta suman 5. Y si en total suman 11, quiere decir que B tiene que ser 6 obligatoriamente, ¿cierto? Y luego me dicen que B es 2 veces C. Si B, entonces pongamos aquí que B ya sabemos que es 6. Si B es 2 veces C, es porque C es 3. ¿Y entonces cuánto será A? Sabiendo que los 3 deben sumar 11, ¿sí? Aquí ya sería 9, entonces A sería 2. Entonces el número de 3 cifras que me están pidiendo, o sea, el número ABC, ¿sí? Es el número 263. Fíjense que aquí mismo estamos de todas maneras utilizando la sustitución, pero un poco despojándonos de eso que es tan cuadriculado y haciéndolo de una forma más intuitiva. Algunos ejercicios que nos vamos a encontrar tienen como esta posibilidad de hacerlo y eso no lo podemos perder de vista porque además nos da seguridad, nos permite hacer los ejercicios más rápido, etc. Vamos a revisar este otro ejercicio. Dice, se tiene un rectángulo cuya altura mide 2 centímetros más que su base y cuyo perímetro es igual a 24 centímetros. Calcular las dimensiones del rectángulo. Entonces, tenemos un rectángulo, eso es lo primero. Sí, tenemos un rectángulo. Ahí está. Dice, cuya altura mide 2 centímetros más que su base. Entonces, supongamos que la base sea X y la altura va a ser X más 2, ¿sí? 2 centímetros más, cuya altura mide 2 centímetros más que su base. Ahora, recordemos que es el perímetro. El perímetro de una figura es la medida del borde de esa figura. Es decir, que cuando me dicen que el perímetro es 24, me están diciendo que la medida de este borde, que es X, de este que es X más 2, de este que es X otra vez, y de este que es X más 2 otra vez, todo eso suma 24. Así como lo estoy poniendo acá. ¿Sí? Y ahí que tenemos, tenemos una sola ecuación con una sola incógnita. Quería mostrarles para que vean la diferencia entre sistemas de ecuaciones y esto, porque aquí tenemos una sola incógnita. ¿Sí? Aquí tenemos 4x más 4 igual a 24. 4x igual a 24 menos 4.
es decir, 4x igual a 20. Y finalmente ese 4 lo vamos a pasar a dividir. Y me va a dar 5. 5 centímetros. 5 centímetros sería el valor de la base. Y como la altura mide 2 centímetros más que la base, serían 7 centímetros. ¿Sí? Entonces, fíjense que podemos desde el enunciado convertir la situación en una ecuación de una sola incógnita para no tener que ir al sistema de ecuaciones y encontrar esas, digamos, esas estrategias que ya las conocemos, pero si las podemos evitar, pues vamos a ganar tiempo, vamos a ganar en seguridad, vamos a ir pues como más a la fija. Listo, para terminar vamos a ver este ejercicio. Un grupo de amigos planea una excursión a la montaña. Llaman a un albergue para preguntar cuántas habitaciones hay. La persona que les atiende les dice que hay 70 camas disponibles repartidas en 29 habitaciones y que las habitaciones son dobles o triples. ¿Cuántas habitaciones hay de cada tipo? Entonces tenemos las dos incógnitas. Vamos a llamar D a las habitaciones dobles. Y vamos a llamar T a la cantidad de habitaciones triples. ¿No? Habitaciones triples. Ahora vamos a volver a leer a ver qué es lo que me dicen. Dice, la persona que les atiende les dice que hay 70 camas disponibles repartidas en 29 habitaciones. Hay 29 habitaciones en total, es decir, que la cantidad de habitaciones dobles más la cantidad de habitaciones triples es igual a 29. Eso por un lado. Y por otro lado me dicen que hay 70 camas. ¿De dónde salen esas 70 camas? Pues hay habitaciones dobles, es decir, habitaciones que tienen 2 camas, o sea, 2 por cada habitación doble, más 3 por cada habitación triple. De ahí es que salen las 70 camas. ¿Sí? Entonces ya tenemos planteadas dos ecuaciones, una ecuación por la cantidad de habitaciones que son 29, que son las dobles más las triples, y otra ecuación por la cantidad de camas que hay, que son 2 por cada habitación doble y 3 por cada habitación triple. Podemos ver, como en ejercicios anteriores, que por la forma en que están planteadas estas ecuaciones, el mejor método para aplicar para este ejercicio es el método de reducción, porque están las variables una debajo de otra y vamos a salir más rápido de ello. No quiere decir que no pudiéramos aplicar reducción o igualación, claro que sí lo podemos hacer, solo que estamos buscando salir de los ejercicios de una forma más rápida y eficiente. Entonces, para resolverlo de esta manera, nos están preguntando cuántas habitaciones hay de cada tipo, es decir, que tenemos que hallar la cantidad de habitaciones dobles y la cantidad de habitaciones triples, es decir, no importa cuál de las dos sea la que vayamos a eliminar, porque finalmente nos están preguntando por las dos. Entonces voy a multiplicar por menos 2 la primera ecuación, me quedará menos 2D menos 2T y 29 por 2, por menos 2, perdón, menos 58. Y la otra ecuación queda intacta. Y ahora sumamos. La D se elimina, que quedaría menos 2D más 2D. Y la T me queda menos 2T más 3T, o sea que me quedaría T. Y aquí me quedaría menos 58 más 70, menos 58 más 70 daría 12. Y ahí hemos hallado entonces la cantidad de habitaciones triples, que son 12. Volvamos a lo que nos daba el ejercicio. El ejercicio nos decía que habían 29 habitaciones en total. Si sabemos ya que hay 12 triples, entonces concluimos que las dobles son 17, que es el resultado de restar 29 menos 12.
¿sí? Entonces estarían 12 triples, 17 dobles, que sumadas dan 29. Si quisiéramos corroborar que esto nos quedó bien, o sea, que cumple con las condiciones del ejercicio, lo que podemos hacer es mirar si esas habitaciones, si tienen las 70 camas que me habían dicho al principio. Entonces digo, si tengo 12 triples, o sea, 3 en cada una, multiplico 12 por 3, esto me da 36 camas en las triples. Y en las dobles hay 17 habitaciones, eso multiplicado por 2 me da 34 camas, es decir, me dan 36 camas en las triples, 34 camas en las dobles, que si las sumamos me dan 70 camas, tal como me dijeron al principio. Así que ha corroborado que lo que hicimos está bien. Listo, vamos a dejar acá. Esto era sistema de ecuaciones. Recuerden que se usa cuando un ejercicio nos propone 2 o más ecuaciones y que podemos utilizar alguno de estos 3 métodos: sustitución, igualación o reducción. Muchas gracias.